Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy nos reunimos para cumplir con la asignación de dibujo técnico y vamos a estar hablando sobre un tema que todos usamos a diario pero que realmente tiene su complejidad. El sistema eléctrico nacional y cómo se diseñan las instalaciones eléctricas, desde lo más macro hasta lo que tenemos en nuestras casas. Muchachos, ¿cómo están? Todo bien por acá. La verdad es un tema interesante, porque uno asume que la electricidad simplemente llega al interruptor y ya. Pero el proceso que hay detrás es enorme. Sí, y más cuando lo ves desde la perspectiva del dibujo técnico. Al final, ningún electricista se va a poner a adivinar dónde va un cable. Todo parte de un plano bien estructurado. Bueno, yo también estoy listo. A mí me tocó investigar la parte de los componentes más comunes como los tomacorrientes, las lámparas y los cables, además de las unidades de medida que son esenciales para no cometer errores en los planos. Buenísimo, vamos a empezar en orden, de lo grande a lo pequeño. Luciano, explícanos un poco cómo funciona el sistema eléctrico nacional, cómo es el trayecto desde que se genera energía hasta que llega a las ciudades. Básicamente, el sistema se divide en 4 grandes etapas, que sería generación, transmisión, distribución y comercialización. Todo empieza en las plantas generadoras aquí en Venezuela. Por ejemplo, la mayor parte de la energía es hidroeléctrica, como la central del Guri. Aunque también hay plantas termoeléctricas, ahí se produce la electricidad. Pero como las ciudades quedan a cientos de kilómetros, no se puede enviar a bajo voltaje, porque se perdería casi toda la energía en el camino por el calor en los cables. Claro, por la resistencia de los materiales. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ahí es donde entra la etapa de transmisión. Usan unos transformadores gigantes para elevar el voltaje a niveles altísimos, de miles de voltios, y le envían a través de esas torres enormes que uno ve cuando viaja por la autopista. Ya cuando esa línea llega cerca de las ciudades o zonas industriales, entra la etapa de distribución. Hay subestaciones que hacen el proceso inverso, o sea, bajan el voltaje a niveles seguros para que viaje por los postes de las calles y finalmente entre a las casas o edificios. De hecho, un dato curioso que leí mientras investigaba esto es que la red eléctrica se considera una de las obras de ingeniería más grandes de la humanidad, porque todo el país tiene que estar perfectamente sincronizado en la misma frecuencia, que de aquí es de 60 Hz. Si una planta se desfasa un poquito, puede tumbar el sistema completo. ¡Qué buen dato! Ahora, una vez que esa energía ya está en la puerta de la casa, pasa por el medidor principal y llega al tablero principal, que es el que tiene los brackets. Eleazar, ¿cómo manejamos eso en el dibujo técnico? Ahí es donde el plano eléctrico se vuelve indispensable. La instalación eléctrica residencial es toda la red interna de la casa. En dibujo técnico no podemos ponernos a dibujar los cables reales ni los aparatos como tal. Así que usamos simbología normalizada. Cada país tiene sus normas, pero por lo general son universales para que cualquier técnico las entienda. Por ejemplo, el tablero principal se representa con un rectángulo relleno o pintado a la mitad. ¿Y cómo se representan las tuberías o las rutas por donde pasan los cables en las paredes o el techo? Se usan líneas. Normalmente, una línea curva continua representa una tubería que va por el techo o la pared. Y si es una línea descontinua o de trazos, significa que la tubería va por el piso. Esto es crucial porque cuando el albañil o el electricista va a perforar o a vaciar el concreto, necesitan saber exactamente por dónde pasa la canalización para no romper nada o dejar los tubos en el lugar equivocado. Excelente, ya tenemos el diseño de las rutas. Ahora, Adrián, háblanos de los elementos que van conectados a esa red que al final es lo que nosotros vemos en las habitaciones, las lámparas, los tomacorrientes y los cables. Sí, esos son los puntos terminales en los planos, cada uno tiene su símbolo gráfico. Las lámparas o puntos de iluminación se representan con un círculo y una X adentro. Los tomacorrientes se dibujan como un círculo con dos líneas paralelas que sobresalen, que simulan las ranuras donde enchufan las cosas. Pero lo realmente importante en el dibujo técnico es especificar que va por dentro de los tubos, o sea, los cables. Es verdad, porque la gente piensa que es solo un cable y ya, pero simplemente va un grupo de conductores.
Exacto, en el plano se colocan unas pequeñas líneas transversales sobre la ruta de la tubería para indicarle al electricista cuántos cables debe meter por ahí. Una simple representación es el cable de fase, que es el que atrae la corriente viva. La otra línea es con un gancho o un doblez que representa el neutro, que es el que retorna la corriente para cerrar el circuito. Y una línea con un circulito en el extremo representa el cable de tierra. El de tierra es el de protección, ¿no? Sí, la puesta a tierra es fundamental por seguridad. Si un electrodoméstico tiene una falla y la corriente se pasa a la carcasa de metal, el cable de tierra desvía esa energía hacia el suelo en vez de darte un corrientazo a ti. En los planos se dibuja una línea vertical que termina en 3 líneas horizontales que van de mayor a menor como una pirámide invertida. Buenísimo. Ahora bien, para que el plano esté completo y cumpla con las especificaciones técnicas que exige la materia, hay que manejar ciertas magnitudes y unidades de medida. ¿Cuáles son las que no pueden faltar en las notas o especificaciones del plano? Son 3 principalmente. Primero, el voltio, que mide el voltaje o la tensión eléctrica en las instalaciones residenciales de aquí. Lo común es trabajar con 110 voltios para cosas normales y 220 voltios para equipos pesados como aires acondicionados o calentadores. Luego está el amperio, que mide la intensidad de la corriente. Esto se coloca mucho en la leyenda del tablero para saber de cuánto tienen que ser los breakers, por ejemplo de 15 o 20 amperios. Y por último, el vatio o watts, que mide la potencia. Esto sirve para calcular la carga total de la casa y saber cuánta energía va a consumir el diseño que hicimos. De hecho, un error común cuando estás aprendiendo a dibujar planos eléctricos es sobrecargar un circuito. No puedes meter 10 tomacorrientes en un solo breaker de 15 amperios si sabes que ahí van a conectar aparatos de mucha potencia, porque la protección se va a la lona a cada rato. Por eso el dibujo técnico exige calcular bien los espacios y las cargas antes de trazar las líneas. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchachos, creo que corrimos todos los puntos de la asignación de manera bastante completa. En resumen, podemos ver cómo el Sistema Eléctrico Nacional se encarga de la gran infraestructura de generación y transporte, mientras que las instalaciones eléctricas resuelven la distribución interna de las edificaciones. Todo esto amarrado por el dibujo técnico, que nos da las herramientas gráficas y la unidad de medida para plasmarlo de forma segura y profesional. Sí, me pareció un buen ejercicio, la verdad. Hace ver el dibujo técnico no como simples líneas, sino como un proyecto real que tiene un impacto directo en la construcción. De verdad que sí. Esperamos que la explicación haya quedado clara y que cumpla con los requisitos del profesor. Seguro que sí, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, un dato curioso rápido sobre los cables que usamos en las instalaciones es que la gente a veces se pregunta por qué no son un solo alambre grueso de cobre, sino que por dentro traen un montón de hilitos finitos trenzados. Eso es por algo llamado efecto pelicular. La corriente alterna viaja realmente por la superficie exterior del metal, no por el centro. Al meter muchos hilos delgados en vez de uno solo macizo, el cable tiene más superficie, aprovecha mejor el espacio y aguanta más corriente sin calentarse. Yo también tengo un dato curioso. El Sistema Eléctrico Nacional depende tanto de la cuenca del río Caroni, donde está el Guri junto a las centrales de Carabachi y Macagua, que el sistema funciona prácticamente como una sola línea gigante. Si esa zona llega a fallar o el nivel del agua baja críticamente por sequías, casi todo el mapa de Venezuela se apaga al mismo tiempo, debido a la falta de fuentes termoeléctricas de respaldo que puedan soportar semejante carga. Nos vemos en la próxima. Saludos. Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, lo besamos bien borrachos, los dos. 2, 1, ya. Hola a todos. Bienvenidos a este podcast.
Hoy nos vamos a reunir para cumplir con la asignación de dibujo técnico y vamos a estar hablando sobre un tema que todos usamos a diario pero que realmente tiene su complejidad, el sistema eléctrico nacional y cómo se diseñan las instalaciones eléctricas, desde lo más macro hasta lo que tenemos en nuestras casas. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Ay, Dios mío, madre.